buenas tardes. Estamos ya aquí en una nueva transmisión de Aprendiz. Qué bueno que están acompañándonos ya se están empezando a conectar en este en vivo con algunos problemas de sonido, pero ya estamos aquí para ustedes. Les vamos a ir dando la bienvenida, ya están conectándose. Hoy tenemos un tema también muy interesante en el campo de la educación superior. Vamos a hacer algunos cuestionamientos y para eso sabe usted que siempre intentamos buscar a uno de los expertos que nos pueda ir llevando de la mano, porque lo que mejor podemos hacer es llevar cada uno de los temas con un lenguaje claro, bien accesible, para que nosotros vayamos entendiendo cómo se da en diferentes contextos, en diferentes niveles, sobre diferentes temas, pero que la información sea accesible para nosotros. Te voy dando la bienvenida a todos los que se están uniendo a este en vivo. Gracias por estar con nosotros y repito algo que en el programa anterior les comentaba. Muchísimas gracias ya por este mes de aprendiz. Hoy hacemos la transmisión número 13 y vienen muchísimas sorpresas. La verdad es que ya tenemos muchos colaboradores, personas que están aceptando estar con nosotros en aprendiz con diferentes temas. Vamos a tocar temas con gente y ya está programada algunas entrevistas con gente de España, con gente de Brasil, y eso nos da mucho gusto. También con el doctor Oruam de Cuba, que ya estamos haciendo este contacto, porque queremos no nada más ver la realidad de México y los distintos temas, cómo se abordan aquí, sino también en diferentes latitudes. Entonces, pues muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues vamos a entrar al tema del día de hoy, que hoy nos engalana con su presencia el doctor Rodolfo, para tratar el tema de cuáles son estos retos que la universidad tiene ante este nuevo momento social. Este nuevo momento social va a requerir, va a exigir de la universidad, de las mismas universidades, creo que tienen muchos retos a cumplir, pero precisamente por eso vamos a platicar hoy con el doctor Rodolfo, a quien le voy a dar la bienvenida en este momento. Hola, doctor Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Lorena, un gusto. Un gusto, doctor Rodolfo. He de confesar que lo voy siguiendo en varias publicaciones, lo voy siguiendo en donde está, estuvo recientemente también en un evento organizado por el COMIE, donde lo escuchaba yo hablando de educación inclusiva, pero bueno, recientemente presentaron un libro también. Bien, así es. Ahí lo vamos siguiendo, doctor Rodolfo. Precisamente Gracias. por eso lo invitamos hoy y queremos charlar con usted sobre el tema de cuál va a ser el papel de las universidades ante este nuevo momento de la educación, del el nuevo momento social en general. Pero antes de entrar al tema, me gustaría preguntarle un poquito, que le comente a la gente que está con nosotros en el live y que posteriormente nos ve en la repetición, ¿quién es el doctor Rodolfo? Ok, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Rodolfo Cruz Vadillo, yo soy originario del puerto de Veracruz. Actualmente soy profesor investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ahí trabajo centralmente en la Facultad de Educación, en el doctorado en Educación, en la maestría, con temas de política educativa, educación inclusiva, eh, algunas cuestiones de investigación también. Y bueno, yo fui 10 años profesor de primaria, tengo Ok. la licenciatura en educación primaria, y ahí fui 10 años profesor acá en Veracruz, donde ahora me encuentro por lo de la contingencia. Y bueno, ya después inicio trabajando en UPAED, donde ya llevo poco más de 5 años colaborando, ya en Puebla también. Y bueno, pues mi interés central es la formación de los profesores, tanto en la cuestión de docencia como en el ámbito de la investigación. Complejo el lugar, ¿no? Fíjese, yo no tenía idea que usted había estado en educación básica. Sí, sí, 10 años estuve dando clases en primaria. Tuve que renunciar por motivos de la beca CONACYT y el doctorado, porque me Claro. bequé, entonces lo dejé, según yo iba a regresar, pero pues no, o sea, los planes nunca son, dije, bueno, voy a regresar a la primaria, pero pues ya me entretuve en otras cuestiones y ahora pues estoy en el ámbito más bien universitario, ¿no? Así Claro, y que, lo sí, pregunto porque además esto nos deja ver desde otra perspectiva. Cuando hemos estado en educación básica, a veces cuando únicamente están en universidad, creo que sí, están un poco desprendidos de esta parte
y hay cosas que no, pero esto nos genera otra perspectiva. Y Claro, bueno, pues hoy que está usted en este contexto de universidades, precisamente vamos a aprovechar claro, esta experiencia que tiene para platicarnos sobre el tema desde su claro, perspectiva, doctor. claro que sí. Bueno, pues lo primero que quisiera preguntarle, que a lo mejor es muy complejo porque el tema es muy amplio, obviamente, pero ¿usted qué cree que nos dejó ver el contexto de la pandemia, en el que nos puso la pandemia, acerca de las universidades? ¿Qué es lo que nos dejó en la mesa ver este contexto? Sí, bueno, dejó ver muchas cosas. Si vemos, por ejemplo, el lado negativo, la universidad por lo regular, y hablo de la universidad en general como una estructura que ya venía más o menos estando como inamovible, o sea, los cimientos de la parte de las universidades, sostenidos en el conocimiento, sostenidos en el trabajo áulico, o sea, la universidad como esta idea de que son los edificios, que tiene que ver con las estructuras curriculares y que tiene que ver con la formación de los estudiantes, ¿no? Y más o menos pensada como ya dada de repente, sí cuestionada, pero no se había logrado movilizar desde los fundamentos, ¿no? Siempre decía, bueno, necesitamos una universidad para el siglo XXI, pero pues había unas ciertas tensiones que estaban ahí presentes y que pues no habían posibilitado un gran movimiento, ¿no? Eso por un lado, en el aspecto como estructural de la universidad. La pandemia lo que vino es a mover a la universidad, lo quisiera o no. De repente eran las discusiones de lo que sí se podía hacer, lo que no podía hacer en la universidad, ¿no? Un poco una cuestión como de inclusión-exclusión, ¿no? La universidad funcionaba incluyendo algunas cosas que consideraba valiosas, algunos saberes, algunas habilidades de los sujetos, incluso algunas disciplinas, frente a otras que no los consideraba tanto y por ende pues excluía, ¿no? En este caso, algún tipo de estudiante que poco a poco, aunque se han ido con la masificación de la educación superior, porque hay que recordar que en su génesis la educación superior no era lo que conocíamos ahora, era una cuestión casi de élite, donde los que accedían pues eran las personas que lograron tener una escolaridad, pero además tenían el capital económico para seguir estudiando, ¿no? Cuando la masificación, pues entra la diversidad, sin embargo, todavía en los márgenes quedaron algunos y seguían quedando, que era lo que conservaba la universidad dentro, diciendo, bueno, ¿qué sí podemos aceptar en la universidad? ¿Qué sí podemos defender desde la universidad? ¿Y qué es aquello que todavía estaba en los márgenes, ¿no? Algo que defendía bastante tenía que ver con los tiempos, espacios en los que se daba la dinámica universitaria. Creo que eso lo vino a poner en tensión muy fuerte la pandemia. ¿Por qué? Porque de repente nos dimos cuenta que la universidad sí podía ser de otra manera. Es decir, podía tener mayor flexibilidad, sí podía tener mayor flexibilidad con los tiempos y con los espacios, y no solo con los de los estudiantes, ¿no? Incluso nosotros como profesores. O sea, nos dimos cuenta que el lugar del conocimiento no solo podía ser el aula, que es donde notablemente uno piensa, cuando habla de la universidad, piensa en los edificios, ¿no? Piensa Claro, en la estructura, piensa en las bibliotecas y de repente te pones a ver que hicimos universidad estando fuera, que la universidad supera que tengamos una gran biblioteca, que claro que es muy importante, claro. o que tengamos edificios súper accesibles, con toda la tecnología, o sea, la universidad siguió funcionando. Y eso nos lleva a pensar las posibilidades. Creo que ahí pudiera ser como parte, si bien esto fue como lo que podemos identificar en un primer momento lo negativo, en esta segunda ola como lo positivo. Y es decir, ¿qué sí puede posibilitar la universidad que permita el ingreso de otros también? Quienes estaban fuera, porque el problema con los centros universitarios es que las instituciones de educación superior, las universidades, las autónomas, no están en todos lados. Están por Claro, lo regular ubicados centralmente, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, en Puebla, perdón, en Puebla, si, si uno quiere estudiar, tiene que ir a la ciudad de Puebla así forzosamente, es. centralmente en la ciudad de Puebla. Y entonces, ¿eso qué implica? Implica para algunos estudiantes salir de los lugares donde se encontraba, tener que trasladarse, tener que rentar una habitación, o sea, muchos elementos que tenían que estar presentes para que el estudiante pudiera asistir a la universidad. Cuando nos damos cuenta que esta dinámica la podemos hacer de forma diferente,
pues hay estudiantes que hoy por hoy podemos pensarlos como con mayor posibilidad de estar en la universidad, ¿no? Eso pudiera decir, bueno, es una cuestión interesante y que tendríamos nosotros que repensar. Cuando de repente llega uno, yo que hablo de inclusión, es común que te digan, no, eso no lo podemos hacer. La cuestión es que lo hicimos, Así es. se llevó a cabo, por ejemplo, exámenes en línea, Ujú, exámenes ujú. De profesionales, grado, sí, procesos de admisión, cuando tú le decías al alumno que tenía que estar aquí en este momento. Hemos hecho todos los procesos de admisión en línea porque no nos podemos ver. Es decir, sí hay cosas que se pueden realizar sin necesidad de movilizar a la gente. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar que México precisamente es un lugar bastante desigual y que la desigualdad no está esencialmente en las personas, sino en las estructuras que imposibilitan que el piso se haga más o menos parejo. Y cuando la universidad se hace flexible, ¿no? Por ejemplo, estudiantes de hoy por hoy, que yo les puedo comentar, creo que no vamos a regresar al aula presencialmente, va a tener que ser virtual. Estudiantes, incluso de doctorado, que dicen, pues qué bueno porque yo soy de tal lugar y ya no me alcanzaba para ujú, viajar cada fin de semana. El hecho de que sea virtual me permite económicamente, para mí es más asequible económicamente. ¿Por qué? Porque no me tengo que trasladar, porque soy padre de familia, porque eso de dejar, me tenía que ir una noche entera, viajar, no sé. Hay muchos elementos ahí que pudiéramos nosotros explotar, ¿no? Y empezar a indagar acerca de las posibilidades que tuvo en la transformación como estructural de la universidad. así es. Rescato varias cosas importantes de las que dice, pero habló muy claro, a pesar de que se ha querido hacer la regionalización de las universidades, creo que Claro. sí sigue siendo la capital en todas las ciudades a donde llega la gente. Puebla es un lugar donde hay tantas universidades, ¿no? Y están los chicos que vienen de diferentes, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas. Tenemos a muchos universitarios que recurren a Puebla como capital por ser centro y tener variedad de alguna, poder elegir entre las mismas universidades. Sí, sí es cierto. Esta frase de decir, hicimos universidad a pesar de todo lo que estaba pasando y todos los procesos que se vinieron, que sí, lo hubiéramos creído imposible, ¿no? Es más, si nos hubiéramos dispuesto a planearlo, vamos a empezar a hacer exámenes en línea, hubiéramos tardado muchísimo en lo que adaptábamos todo, sistemas, programas, cuál era la mejor plataforma, hubiéramos hecho un comparativo y hoy se hizo de diferentes maneras, se hizo parte de la universidad. Y otro punto que rescataba, yo recuerdo también que en algún momento algún compañero del doctorado decía esto, es mi colegiatura más unos 1,500 entre el transporte, esto, el otro, me tengo que quedar, porque de verdad que sí, Sí, creo que sí claro. hay gente a la que este proceso, pues siguió su doctorado, siguió su maestría, que además esto es parte de la capacitación que uno quiere hacer como profesional, en la que uno invierte y que a lo mejor tarda mucho para verla redituada. Entonces, la verdad es que sí fue para ellos ver la universidad de otro tipo y su proceso de formación, de profesionalización, ya logrando una maestría, un doctorado, una especialidad a lo mejor más accesible. Y sí, tiene toda la Claro. razón. Y no solo dentro de los que estudian en la universidad, porque eso es como, el problema con la universidad de repente es que parecieran estructuras muy cerradas. Yo estudio en la universidad, por ejemplo, si yo estudio en la UNAM, accedo a la cantidad de beneficios, o sea, la cantidad de recursos, de cursos que tiene la UNAM y que solo estaba ahí. Por ejemplo, alguien que bueno, y que a usted también debe agradar, ¿no? Salió un curso en la UNAM, perfecto, es en el ISUE, en el Instituto de Investigaciones sobre Educación. Sí, ¿cuándo es? El lunes. No, no puedo. O sea, con la pandemia resulta que todo es, en este momento, yo no, aunque fuera 24/7, no me alcanzaría para ver todas las actividades que no solo la UNAM, que universidades latinoamericanas, extranjeras abrieron, donde uno puede escuchar a esos ponentes, porque yo sí, a los que me ha alcanzado a poder inscribir,
Sí. ponentes que no hubiera escuchado ni estando en Puebla. Yo que estoy Puebla más cerca, dice uno, va uno al DF, no te da la vida, no te Claro. da el espacio, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad que hubo en la universidad es ser eso que en sus inicios se piensa como la universidad, un espacio abierto de debate donde, ahorita vamos a entrar con otros problemas, ¿no? Pero donde cualquier persona pudo Ujú. o puede asistir de esta forma virtualmente, enterarse, dialogar, cuando antes no era así de sencillo, ¿no? Yo recuerdo de muchos colegas cómo se quejan, por ejemplo, o al sur o al norte, porque todo está más o menos en el centro de la República, Ujú. pero no llegan las actividades, no llegan los congresos, no llegan los diálogos, de repente cuando se mueven es que dicen, qué bueno que nos trajeron esto, Sí. o ya vamos, ni siquiera en la cuestión de la República, en la cuestión del Estado, ¿no? Yo que soy de Veracruz, de repente, lo poco que se da en Jalapa. Ujú. Entonces, si uno va a Tuxpan o va a Minatitlán, Coatzacoalcos, que ya es más al sur, dicen, bueno, es que nosotros no tenemos oportunidad de escuchar a nadie, de asistir a conferencias, o sea, sobre todo que están como muy animados, muy interesados en su formación. Y yo creo que las universidades empezaron a abrirse y las actividades, en lugar de, vaya, ya teniendo el espacio, pues dijeron, bueno, de tenerlo cerrado con nuestros estudiantes aquí, pues, ¿qué te parece que esto lo abrimos? Está Ujú. el live que todo el mundo puede ver y que nos escuche quien quiera, aunque a lo mejor no hay una limitante en la sala para determinado número de personas, pero lo podemos ir transmitiendo, lo podemos grabar, lo podemos colocar y es material valiosísimo de gente que no habíamos escuchado, no habíamos podido escuchar, a lo mejor habíamos leído, pero que no habíamos tenido la oportunidad de conversar y que hoy por hoy se posibilitó porque parece ser que la universidad se pasó a los medios. O sea, la Así es. universidad pasó Sí, sí. acá enfrente donde estamos nosotros y se hizo mucho más accesible, ¿no? O sea, Ujú. ni siquiera es solo la restricción al estudiante, es a la gente, a las personas en general que hoy por hoy están accediendo al conocimiento que se daba intraaulas y no había más, ¿no? Sí, creo que uno de los ejemplos que está poniendo, incluso, digo, no es el mismo, pero hubiera sido este encuentro que tuvieron en el COMIE recientemente, fue el día del temblor, Exacto, ¿cierto? sí. Entonces, y una vez y todavía tardó un poco en regularizarse la señal, Sí, pero se llevó a cabo, porque cada sí, quien se estaba en su terminó. casa, en línea, cosa que no hubiera sido así si se hubieran reunido, hubiera Pero pasado el temblor de la se magnitud que fue, suspende, exacto, se suspende ¿no? todo. Y además la limitación de cuántas personas iban a estar, Exacto. cuántos caben en la sala, porque estaban ahí en la Ciudad de México, que sí pudieron asistir. Hoy por hoy, pues se conectaron gente, recibíamos de Argentina, por Ujú. ejemplo, o sea, del sur, de cuando dice, bueno, cuando yo voy a una actividad de estas, por ejemplo, el mismo COMIE que tiene su congreso, pero que el Congreso es presencial y Sí. solo, ¿no? En esta presencialidad es quien pueda ir, quien pueda asistir y quien pueda seguirse formando en estas actividades que yo aplaudo del COMIE, pues hemos escuchado a los que hemos venido escuchando en los congresos, ahora de viva voz, conectados y de primera mano, ¿no? Y creo que eso es algo positivo que tendríamos que ver en todo lo negativo que tiene la pandemia, obviamente. Perfecto. Así es, doctor. Y uno de los temas fuertes, eh, pero fundamentales, creo que de aquí quiero partir esta pregunta. ¿Cuáles van a ser los retos en materia curricular de la universidad, ¿no? De estas universidades, por estar tan abierta, por tanta competencia, por tanto que hoy hay, como dice, ni aunque Sí. estuviera yo las 24 horas de los 7 días, de verdad te alcanza para ver la cantidad de contenidos. Entonces, ¿cuál va a ser este reto en materia curricular en las universidades? Bueno, yo creo que ese es de lo que viene fuerte para las universidades. ¿Por qué? Porque ya lo decía el doctor Carlos Escliar, ¿no? Estar conectado no es estar comunicado ese día Exacto. del foro de... O sea, entonces, uno de los retos es superar la idea que pasar a la virtualidad así como tal, con eso hemos resuelto las cosas. No, lo que nos enseñó es que podíamos hacerlas diferentes y que podía tener más apertura, pero no implica
yo haya ya colocado un curso en virtual o estemos, por ejemplo, ahorita, ¿no? En una clase síncrona, se haya solucionado los problemas de aprendizaje. Algo que pudiéramos decir que hizo visible la pandemia y que no es tan positivo, tiene que ver con que, o sea, con la misma pregunta que nos tendríamos que hacer desde las instituciones. ¿Qué estuvimos haciendo con los estudiantes? Porque parece ser que muchos estudiantes no tuvieron mayor problema, pero muchos estudiantes sí tuvieron cuestiones con su regulación del tiempo. O sea, Ujú. para ellos era muy difícil tener que autogestionarse y que yo me tengo que conectar aunque esté en mi casa y hacer las actividades y verlo. O sea, fue de verdad un reto para ellos. Y eso nos tiene que llevar a, dentro de lo que ellos han estado aprendiendo en las aulas, qué tanto les hemos enseñado pues, a ser autónomos. O sea, esta autonomía que necesita el estudiante, sobre todo el universitario. ¿Por qué? Porque en esta relación, vamos a llamar, pues más o menos cotidiana entre el docente y el estudiante, no sabemos qué tanto nosotros estuvimos favoreciendo cuestiones de autonomía, con, por ejemplo, que están dados los textos, el profesor es el que está explicando en el aula, Ujú. y entonces, en ese sentido, pues el estudiante llega, se sienta, atiende, y todo está dispuesto porque todo está ahí en el espacio, vamos a llamarle estructural de la universidad. Cuando esto se rompe y el estudiante tiene que autorregularse, empiezan los problemas. Y algo que tendríamos que preguntarnos es entonces qué hemos estado haciendo, porque la pandemia y esta nueva forma de llevar la universidad, lo que sí puso, ¿no? Fue claro es que muchos estudiantes no estaban desarrollando cuestiones como esta que comento de autonomía, de Claro. llevar sus tiempos, a ver, tengo gestionar, por ejemplo, las tareas, tengo tarea, pero tengo que conectarme, o es Ujú. una tarea síncrona, pero la tengo que entregar en tiempos, entonces no les daban los tiempos, las entregaban a destiempo, les fue mal, odiaban las clases en línea, o sea, y habría que preguntarse por qué odiaban, porque Claro. sucedió que los comentarios eran de no me gustan las clases en línea. Y por un lado puede ser porque no estábamos preparados, nadie estaba preparado, ni en México, ni en el mundo estábamos preparados, porque fue inmediatamente transitar de golpe, y obviamente que todos teníamos pensado los cursos, pues como estaba en la presencialidad, y pasar en línea, pues necesitaba modificaciones. O sea, eso me puede quedar claro. Pero lo otro es pensar en cuáles fueron los retos que tuvieron los estudiantes, esos nuevos retos que no tenían, que les propició una animadversión a tener la cuestión en Ujú. línea, porque lo curioso es que ellos esto lo tenían muy solucionado. Claro. La comunicación para ellos es muy natural en línea. Están en todas las apps y tienen todas las redes sociales. Pero cuando la educación pasó a esta modalidad, muchos pues se sintieron pues no muy cómodos con ella. Y yo creo que esto es uno de los principales retos curricularmente hablando. O sea, por un lado nada más que tiene que ver con pues cómo estamos contribuyendo a la formación de los estudiantes en cuestión de autonomía, ¿no? Pero ese no es el único reto, porque hay otros retos. Y yo hace un momento decía, bueno, estas son las bondades, pero falta la otra parte, porque si bien nosotros pensamos que el campo de posibilidad se ha abierto con la virtualidad, no podemos dejar de ver que se ha levantado un nuevo espacio que puede ser bastante excluyente. Es decir, en México la mayoría no accede a las tecnologías. Y si nosotros pensamos la universidad acríticamente, como diciendo, ya lo tenemos resuelto porque tenemos el espacio virtual, podemos empezar a cometer algunas injusticias y algunas exclusiones de estudiantes que si antes estaban, ahora ya no van a poder estar. ¿No? O sea, con esto es el llamado al uso también crítico de la tecnología desde la universidad. ¿Por qué? Porque una como mirada simple, ingenua, puede ser que dices, bueno, si ya está solucionado con la tecnología, no hay mayor problema, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yo que estoy en una institución privada, uno puede pensar que no hubo problemas cuando pasamos a la virtualidad, y sí los hubo.
Hubo estudiantes que no podían conectarse de forma síncrona, hubo estudiantes que no pudieron continuar su semestre porque donde estaban de repente falla la conectividad, como ahora nos estaba Claro, fallando nosotros, y eso que estamos en así es. en la plena ciudad. Y si la universidad, dentro de esa estructura curricular, no tiende a la flexibilidad y solamente coloca el dispositivo pensando que el dispositivo va a solucionar todas las problemáticas educativas, ahí estaría en un error. Acompañado del dispositivo, tiene que haber una flexibilidad curricular que permita, por la diversidad de presencias que la universidad de por sí ya tiene, que ya han llegado y que tendríamos que cuidar mucho que no se vayan. ¿No? Hoy por hoy, universidades que son interculturales, que bueno, ahí ese sería otro debate de si tienen que ser interculturales o no, pero otras modalidades donde los estudiantes ha costado que lleguen y que tendríamos que pensar cómo le hacemos para que lleguen más, pero para que no se vayan los que ya lograron llegar a la universidad. Así es, ahorita ya tenían, sacaban por ahí un estimado de los alumnos que prevén, por lo menos en educación básica, que van a desertar, y creo que es lo menos, porque todavía no hemos visto los estragos en el lado económico, todavía no hemos visto, cuando termine de dar el chicotazo todo esto, es decir, hasta dónde va a llegar para saber los chicos que pueden regresar, que pueden acceder a los diferentes niveles educativos. Llámese, bueno, ahorita estamos hablando de plataformas por la universidad, pero como lo hicieron en básica, hasta en televisión y en radio, Claro. híjole, sí es difícil todavía como de predecir quiénes van a poder estar en la universidad y quiénes no, porque como bien lo dijo, puede ser que se haya visto que hay otra forma de hacerlo y que sí se puede entrarle. Sin embargo, esto no resuelve. Todavía hay muchas cosas que Claro. revisar ante esto. Tan solo esta pregunta que planteaba, ¿por qué se aburren los chicos en ese contexto de una clase virtual, no? ¿Qué tanto los profes le entraron a otras actividades? Que ahorita voy a entrar con esa pregunta, pero bueno, no Sí. voy a dejar pasar los comentarios que tengo por aquí. Ana Yancy, que siempre está con nosotros, saludos. Guadalupe Chávez González, sí, dice que las y los jóvenes usaban las tecnologías para lo que les gusta, pero creo que nunca pensaron en usarlas para estudiar. Saludos desde Monterrey, doctor Rodolfo Cruz. Saludos, doctora Lupita, un abrazo. Sí, la verdad es que sí, creo que ninguno, ¿no? Pensó que iba a pasar tantísimo tiempo frente a un dispositivo, revisando trabajos, proponiendo actividades y todo esto. Y ante esto, bueno, a lo mejor todavía mucho más de los retos a los que se va a enfrentar, porque tiene mucho, mucho que revisar la universidad para ser pertinente en este momento en materia curricular de lo que va a ofrecer a los chicos. Y del docente, de manera particular, doctor, del docente, ¿cuáles ve usted que sean los retos que debe afrontar para entrarle a este nuevo momento? Ok, bueno, el básico del que todos hablamos, es que nos pasó a todos, cuando pasamos a la virtualidad y esto cómo se trabaja. En mi universidad nos dieron 1000 cursos y aún así llegaste y ese día el micrófono, cómo le hago para que el alumno pueda comentar dónde está el chat. Bueno, que sería lo primero, ¿no? Cómo nos apropiamos también, incluso algo positivo es que personas que nunca habían agarrado una computadora para, o sea, no es porque nunca lo habían agarrado, sino para dar un curso desde esta lógica, lo hicieron. Y hoy por hoy ya lo saben manejar. Es decir, o ibas, no nos pidió permiso. En ese momento adquirimos una serie de conocimientos mínimos, fueron mínimos, sobre el uso de las tecnologías que nos permitió, bueno, sacar ese mes que pues hoy por hoy ya está terminando a flote, porque pues nos agarró por allá por marzo, nos agarró a la mitad del semestre, ¿no? O sea, eso que es como lo mínimo para los profesores. Pero hay todavía algo más importante y es cómo el profesor, o sea, porque los profesores todos vivimos las situaciones de precariedad, ¿no? Las pudimos observar en las diferencias que no veíamos en el aula, ¿no? Porque de repente en la escuela, como todos los estudiantes llegan, se sientan y están ahí, nosotros no vemos grandes desigualdades. ¿Por qué? Porque pues solamente están los estudiantes, yo voy, entro a mi clase, el que llegó, llegó, el que no, no sé qué, el que pasó, pasó y se acabó. Y hoy muchos profesores de estos que estaban como muy en la idea de justicia, de aquí, estas son las normas y yo no tengo preferencia por nadie, tuvieron que
resignificar eso que pensaban que era justo. Porque de repente, o sea, las grandes preguntas, los grandes conflictos que tuvieron es, pero ahora ¿cómo le hago? O sea, tengo a estos estudiantes, pero hay estudiantes que no se pueden conectar. Y entonces el profe empezó a pensar, pero ¿cómo le hago para que sí aprenda, para que no repruebe? Porque ahí sí le queda, pues porque no es su culpa, ¿no? Y pues entonces, ¿cuál fue el camino? Lo que tuvo que pasar a los profesores es como entrarle también a un proceso de una docencia más reflexiva, pero no porque antes no reflexionara, ¿no? Sino la reflexividad en el sentido de cómo los estudiantes que siempre pensamos, muy homogéneos, sobre todo en la universidad, o sea, todavía hay discursos de en la universidad estás así y si no vas para afuera y si no cumples estos mínimos, pues tú no eres sujeto de universidad, tendrás que irte, ¿no? Y muchos profesores que no habían pensado que las modificaciones eran necesarias incluso antes de la pandemia, pero como no eran visibles, pues no nos habíamos puesto a pensar en ellas. Y hoy por hoy, como si desnudó la precariedad, la desigualdad, pues muchos profesores pues empezamos un proceso de reflexión acerca de cómo hacer para que nuestra práctica docente sea lo más justo posible para los estudiantes. Cómo hacer desde donde yo estoy para que el estudiante aprenda lo que tenga que aprender con base en las posibilidades también tiene, que hoy por hoy me quedaron claros que no solamente eran cuestiones individuales, porque de repente era, él no pasó porque es flojo, no cumplió porque, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy los profesores, pues, sobre todo hablo de los universitarios, pues dicen, bueno, pues tendremos que repensar incluso las propias formas de evaluación, ¿no? Y sobre todo la forma en que yo me empiezo a relacionar con los estudiantes. Hubo profesores que en ese momento empezaron a enterarse quiénes eran sus estudiantes, de dónde venían, cuáles eran las condiciones, ¿no? Y yo con esto, vaya, no, yo no lo digo en cuestión de generalizar, ¿no? Hay profesores que claro que lo hacían de entrada, ya tenían una docencia, vaya, que no pudiera uno criticar gran cosa, pero no estaba eso, no, o sea, no era la generalidad. Y de repente cuando empiezan a preguntar, ¿dónde está este alumno? No, pues es que este alumno hay esta condición, pero ¿cómo le hacemos? Pues de repente esa diversidad que estaba ahí como latente, saltó. Y al profesor, o sea, en el ánimo formativo, pues lo llevó a repensar, resignificar su propia práctica, porque incluso se dio cuenta que aunque, por ejemplo, en mi caso, aunque transitamos a este tipo de relación que es virtual, el tránsito no lo solucionó. Incluso que nosotros seguimos dando las clases síncronas, ¿no? Entonces, pareciera que no había mayor problema por la clase síncrona. Pues sí, sí hubo problemas y nosotros tuvimos que flexibilizar las normas a veces antes después de mí no entra nadie. No, acá los tenías que dejar entrar porque decían, está, pasa, ¿no? Conectándose. Y nunca se puede conectar porque el ancho de banda no se lo permite. Y entonces, pues tú tenías que grabar, que ver, que subir. O sea, estas cosas que hemos venido diciendo desde la educación inclusiva, que voltean y dicen, es que eso no lo podemos hacer, se activaron. Eso de, a ver, pues, ¿qué te parece que como no pudo estar, le guardé la grabación o le puse material extra o se lo mandé por otro medio o etcétera, etcétera, etcétera? O sea, esa reflexividad que se animó y que me parece muy pertinente y que tendría que estar pues siendo visibilizada como uno de los retos de los profesores, ¿no? Un profesor que pudiéramos decir mucho más reflexivo, sobre todo sí en los procesos, porque son importantes, pero también en los lugares de llegada que tendrían que responder a una cuestión, no solo porque el estudiante es exitoso en sí, una cuestión de justicia que tendría que cumplir todo proceso educativo con los estudiantes como sujetos que no lo tienen todo resuelto, que tienen problemáticas y que sin embargo están ahí. Reconfigurar, repensar Sí, las maneras de enseñanza,
claro, tu estilo, que ya era común, es que ese es el maestro, ¿no? No, con ese maestro no, porque es bien duro, bien estricto en claro. tiempos, en formas. ¿Qué Ujú, te digo? El contexto nos ayudó para soltar un poquito de esto que están mencionando aquí en los comentarios. De Luis nos comenta que en relación de los estudiantes se tornó en muchos casos más empático. Quizás si ujú, no hubiera exacto, sido por un contexto de pandemia, no hubiéramos entrado como a lo empático, ¿no? Aquí las clases son a esta hora, que todavía hay maestros que así le hicieron, a claro, esta hora, y sí pasaban lista, y sí contaba, y claro, sí ciertas cosas, y a otros que los volvió más de, como dice, ¿dónde está? ¿No? Lo que antes era, pues no vino porque no quiso, ¿dónde está? A lo mejor que pudo haber pasado, incluso me atrevo a pensar que retomó otro papel o puede retomarlo en importancia la tutoría en procesos universitarios, claro, porque era más un no, aquí no, pues ya no somos nanas, ya no necesitan, ya no, sí necesita mucho y en muchos lugares me atrevería a decir que este proceso de tutoría fue fundamental para monitorear aquel por qué ya no estaba entrando a tal clase, mm, qué pasaba. Y algo que en lo personal a mí me dejó ver es, aunque la persona no enfermara de COVID, aunque ujú, el estudiante no fuera, me tocó ver un caso donde un familiar de lejos, un familiar que estaba en los estados del norte, había enfermado y me decía, entonces ahora yo asumo que cuido a mi mamá porque no quiero que las impresiones la vayan a dañar, porque entonces va a provocar otro daño de salud y estamos claro, administrando el recurso para ayudarle. La verdad es que enfermó a alguien a lo lejos, pero toda la familia cruzó por un proceso y tenías que claro, enterarte de esto y ser más empático. Y digo, no ibas a esperar hasta que te dijera, es que estoy enfermo, por eso no me puedo conectar. Entonces creo que sí, estos procesos de tutoría también hay mucho que reflexionar, qué tan importante es en las universidades, que no estaba ahí propuesto nada más porque sí, o no nada más que fuera el maestro que puede llevarse bien con todos los demás, ¿no? Con los alumnos, que era así como más de empatía, sino sí hay un proceso importante para conocer a los sí, alumnos y creo que les fue mucho más fácil a los otros profes, como decía usted, a los que de por sí ya tenían este interés por conocer a sus alumnos, bueno, de dónde vienes, por mucho que estén estudiando aquí y hasta en una universidad claro, privada, cada uno tiene sus particularidades. No sabemos claro, qué hace la exacto, familia para tenerlo aquí, para pagar la renta del lugar donde ahí sí tiene internet, quizá ahí le rentaron con internet precisamente para que tuviera el claro, acceso, todos los exacto, beneficios que daba la universidad de ya tener internet ahí adentro, quienes pasaban todo el día haciendo su tarea dentro de la universidad y se van y de así es. repente pues internet, las áreas, la biblioteca, todo esto de repente cambia, nos cambió y como Claro, dice pues nos avisaron, ¿no? Nos sí, dieron ahí en este claro. contexto. Sí, Y creo que didáctica, sí, sí, sí. sí, No, didácticamente, por ejemplo, algo que también nos había costado mucho trabajo y que tiene que ver con los procesos de evaluación. O sea, sí. a pesar de que hemos dicho la evaluación puede ser otra, no solo es el examen, no solo es lo que saben, o sea, todos sabemos, todos tenemos profesores experiencia de que todavía sigue muy fuerte esta idea de la medición y del examen. Pero ahora resulta pues que yo no le podía poner un examen a distancia a mis estudiantes tan fácil, porque si el examen solamente rescataba contenidos de tipo declarativo, que era por lo regular lo que medía un examen, pues yo no podía estar seguro como profesor hoy por hoy que el estudiante no estaba copiando, no sé si me explico. O sea, Claro, esta idea del sí, examen donde te sientas y nadie puede copiar, ya es imposible porque aunque yo esté mirando a la pantalla, no sabes si estoy checando en San Google algunas preguntas exacto. en este momento. Yo estoy tocando mi teclado, pero nadie me ve, aunque estuviera en la pantalla. Y eso también, pues vino a movilizar un poco a ver, y la pregunta es, ¿y ahora cómo los evaluamos? Así es. Y la creatividad fluyó también en es decir, bueno, pues si lo que nos interesa es que aprendan estas cuestiones, esto que no es precisamente los conceptos, pues posiblemente haya por ahí un examen, pero incluso profesores que decían, pero no le voy a poner lo mismo, porque había los que decían, bueno, vale el 100 o vale el 80, todavía en prácticas educativas donde el examen pues valía la mayoría, ¿no? Estaba ponderado Ujú. como lo máximo. Pero hoy por hoy, como el examen era, pues había que ponerlo, pero como no estoy seguro que el examen refleje
nunca lo ha hecho en realidad, ¿no? Pero que el examen refleje lo que el estudiante sabe, porque se puede copiar, entonces asistía a otras formas de evaluación que pudieran trabajarse y que ya estaban ahí, nada nuevas, y que ya estaban ahí, que permitió hoy por hoy a los profesores pues incluso modificar las prácticas de evaluación con sus estudiantes. Creo que eso también es algo positivo de la pandemia. Así es, otro tema, la evaluación, muy, muy cierto. Este, Sí, una buena cubetada que después de empaparnos nos va a dejar ya refrescándonos, ¿no? Refrescando los claro, procesos, esperemos que hacia claro. eso vayamos. Voy a rescatar un comentario aquí de Ileana Cruz que nos estaba saludando y nos dice que trabaja para un centro de investigación del Tecnológico Nacional de México y nos comenta que tienen 280 tecnológicos en todo el país y justo la idea es que las y los jóvenes no abandonen sus comunidades y aunque no son universidades, bueno, son instituciones de educación superior, con el problema, lo que estaba mencionando, ¿no? Los problemas de la brecha digital de acceso, eso lo marca, sí, creo que es fundamental, lo ha tocado. Y otra cosita que rescató ahí fue, si el concepto no era lo importante que aprendiera el estudiante universitario, qué es lo que era. Esta plática la traíamos desde que estuvo con nosotros el doctor Luis Alán Acuña, que decía, bueno, es que la SEP tiró a cumplir los aprendizajes esperados, ¿no? Había que cumplir el contenido, había que trabajar en eso. Y si nos íbamos en el marco de toda, de preparatoria, de universidad, a cumplir lo que el currículo decía, la verdad es que no creo que ahí encontráramos el centro. Eso no iba a ser hacer universidad, como lo mencionaba hace Exacto. rato. Yo creo que algo que también, y esto es una cuestión curricular, fue y ya lo dijeron los expertos, ¿no? En el ISUE y todos, lo cargado del currículum. O sea, Sí. nos dimos cuenta cuando decían, a ver, pero prioricen, ¿no? O sea, la necesidad de verdad de Ujú, decir, bueno, yo no lo puedo enseñar todo así, a las condiciones que tenemos. ¿Qué sería lo básico que tendría que aprender nuestros estudiantes? Y de repente, pues sí nos dimos cuenta que había muchísimos contenidos que posiblemente pudieran, no porque no fueran importantes, sino tendríamos que ver qué papel jugaban en ese momento, si de verdad eran significativos o tenían determinada relevancia. O sea, esto sí también, porque de repente, bueno, el número de horas posiblemente siguió siendo el mismo, pero posiblemente no. Para todos los estudiantes no era lo mismo. Había los que sí se podían conectar, aquellos que no se claro. podían conectar, aquellos que tenían que hacer algunas actividades. Y entonces el profesor en ese momento tuvo que decidir qué les eran esos básicos que tenían que estar presentes para decir el estudiante con esto me parece pertinente que pueda aprobar porque son los contenidos que debe tener. Eso también vino a simbrar fuertemente las estructuras curriculares que todavía, aunque hablamos de modelos por competencias y todo eso, siguen siendo bastante centradas en los temas, ¿no? O Ujú, sea, aunque muchos llegan y dicen, bueno, es que mi modelo es por competencias, pero resulta que la propuesta curricular no lo es. Entonces, así es. siempre les comento, pues tú no estás trabajando por competencias. Si tu propuesta curricular no es por competencias, pues tú aquí lo único que estás intentando es hacer una serie de maromas ahí para que puedas ajustar el currículum a algo que está pensado desde otro sentido, ¿no? Avanzamos mucho teóricamente en aprendernos qué era una competencia, para poder recitarlo y además diseñarlo Exacto. en una planeación, Sí, pero exacto. el reto estaba en el diseño real de una Sí, situación de aprendizaje por claro, competencia, claro. donde los alumnos fueran capaces de mostrarnos estos y nosotros capaces de evaluar en un marco de competencias. Ahí Exacto. estaba el reto, ¿no? Tan así que hoy nos estamos dando cuenta que podemos utilizar muchas más y debemos para evaluar, porque caíamos en lo mismo, Sí, ¿no? O sea, al sí, en el final, examen. así es, terminábamos cayendo en todo esto. Que este ejercicio que decía de ubica qué es lo básico, yo creo que de verdad, si somos conscientes, estemos en este contexto en línea o no, tendría que ser un primordial para cuando empiezas tu curso, tu semestre, ubicar siempre lo básico, lo esencial, Ujú, porque lo demás puede ir complementando, por supuesto. claro, Ya se trabajó sobre el currículo, va a ir complementando esta formación del chico. Y además él lo puede ver mucho más fructífero. Yo creo que ahí puede haber muchas experiencias por ahí que digan,
Pues sí, la verdad es que hoy vimos lo básico y teníamos toda esta antología que ver o todas estas lecturas que ver y ya no las vimos y sí, puedo hacerlo, ¿no? Puedo desarrollar esta actividad. Ese va a ser un ejercicio también muy rico que espero ese se quede para todos los semestres, como tarea Claro, para todos los que estamos en las aulas. Voy a rescatar dos claro, comentarios que nos hacen las sí, personas que están con nosotros con muchísimo afecto. A Gonzalo, quien nos está siguiendo en las transmisiones. Saludos a los dos. Gracias, gracias por tu comentario. saludos. Al doctor Rodolfo, porque estuvo en el último coloquio de la Ibero, es estudiante, me parece que en la segunda maestría, creo que está estudiando Gonzalo y me dice que lo vio por allá por la Ibero. Ah, ok. Luis dice, tanto el examen como la calificación se cuestionaron como herramientas de la evaluación. En general, pareciera que la educación dejó sus formas tradicionales por la fuerza, rebasó los muros de las instituciones y quedó claro que la escuela no es la única institución responsable. Exacto. Creo que están coincidiendo, doctor. Sí. Y voy a ir cerrando con la pregunta más fuerte, doctor, para usted, desde lo que puede rescatar de lo que ha escuchado en diferentes espacios, desde la experiencia propia. ¿Cuál cree que sea lo que la universidad, de por sí ya era una brecha marcada los que podían acceder a la universidad y ya lo decía usted? Hoy creo que lamentablemente veremos esta brecha aún más marcada. Entonces, aquellos que puedan acceder a la educación universitaria, ¿usted qué cree que es lo que la universidad les debe ofrecer a aquellos que tienen esta oportunidad? Bueno, en un principio hablaba de estos nuevos estudiantes, ¿no? Los estudiantes que empezaron a llegar, pero todavía los estudiantes que no han llegado. Creo que la situación, y esto no lo digo yo, es como lo que se escucha cotidianamente, la pandemia pues vino a visibilizar las desigualdades, las grandes desigualdades que hay, donde algunos estamos privilegiados porque podemos hacer home office, pero personas que no lo han podido hacer, y por ende pues han tenido que dejar pues algunos a la fuerza sus trabajos, otros que estudiar para poder trabajar. Creo que la universidad, frente a eso, uno de los compromisos grandes tiene que ver con cómo es capaz de responder desde una perspectiva de justicia a esa desigualdad. Es decir, no puede seguir haciendo como yo no veo nada o no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Así, bueno, pues es que esta idea del mérito individual, donde pues cada quien entra, el que puede y que es el mejor, que Uh muchas veces -huh. no es precisamente así, y que la universidad, bueno, lo ha comprado como una forma de funcionamiento que tiene que ver con una idea de justicia. No es justo por el mérito y por el mérito individual. Y hoy por hoy, frente a este estado de precariedad, pues la universidad tendría que pensar cómo, a donde se vaya a mover, cómo se esté moviendo, cómo le hace no solo para tener los estudiantes los mejores y los que puedan ser trabajadores, etcétera, o sea, en el mundo del trabajo y exitosos, sino cómo puede hacerle para que llegue la universidad a todas las personas que así lo requieran, que así lo necesitan, porque hoy por hoy tenemos la parte de la crisis económica, que eso es por un lado, pero vienen otras crisis, Uh ¿no? -huh. Y otras crisis tienen que ver con crisis sociales. Y ahí sí que la universidad no pudiera decir, eso no me corresponde. Los estudios, ¿va? Ya lo han comentado más de una vez, como eh, a mayor, por ejemplo, a mayor estudios, no es solo porque, en México no es precisamente porque ganes más, pero Pero, hay algo que pasa cuando tú accedes a mayor educación y tiene que ver con los compromisos éticos, con esos valores que tienes, con el cuidado del otro, con las relaciones, ¿no? Con las crisis sociales como viene, el papel fuerte de la universidad ya no solo es crear trabajadores, porque los trabajadores que está creando, por desgracia, están rumbo a no tener empleo por la crisis económica. Sin embargo, hay algo que sí puede contribuir, porque la universidad no puede generar los empleos. Eso lo tendría que hacer el Estado, un Estado fuerte que pudiera generar los empleos, y bueno, eso sería otro tema. Sin embargo, sí puede contribuir a una cuestión más formativa. Es decir, repensar esto de que yo
voy a formar trabajadores, porque si solo la idea es de formar trabajadores, pues ya sabemos dónde están quedando los trabajadores hoy por licenciatura. Pero si la idea de la universidad es que yo estoy formando un tipo de ciudadano comprometido, que ayude al tejido social, que constituya, que permita el lazo social, la reconstitución del lazo social, en ese sentido ya estamos ganando. ¿Por qué? Porque frente a lo que vaya a venir, lo que necesitamos, o sea, el gran reto es que podamos estar juntos, convivir juntos, ¿no? Hacer a un lado los espacios de violencia, que por lo regular están acompañados con las crisis sociales, Claro. pero cuando las personas han estado conviviendo, han aprendido en espacios, ¿no? Determinados elementos afectivos, emocionales, que eso también sucede en los espacios escolares, a convivir con el otro, cuestiones muy básicas, la universidad habrá cumplido con uno de los mayores retos. Y es cómo llegamos, cómo hacemos llegar la cultura, pero también cómo constituimos identidades sociales, que podamos convivir, que podamos salir juntos, que no nos pensemos en lo individual, porque eso no nos ha llevado a buen camino, sino nos pensemos también como colectivo y desde esta perspectiva de solidaridad como grupo, ¿no? Como gente que estamos juntos y que solo juntos podremos salir adelante. Creo que ese es como el principal reto, pero para eso necesita reconfigurar sus formas, sus procesos, sus estructuras, para que cada vez pueda llegar más gente, ¿no? Hoy por hoy, a ver, porque cuando dicen la universidad universal, sabemos que esto en los últimos años ha sido como, si va a ser Sí. universal, pero no va a haber para todos empleo. Si yo formo 500 millones de médicos, no les voy a dar 500 millones de médicos. Bueno, hoy por hoy esta pandemia nos llevó que no le vas a poder dar ni a 10, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál es la otra opción? Que no entren a la universidad. O sea, que no se formen, porque si la universidad solo se piensa como alguien que va a formar un trabajador, entonces yo te diría, pues sí, no tiene caso que entren, que es la lógica de muchos. Pero si pensamos que la universidad puede dar más, es decir, formativamente, porque la universidad es el espacio donde yo hago mis grandes amigos, a veces de toda la vida, donde me relaciono, donde hay gente que sale casada, ¿no? Donde, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuántas cosas no pasan en los ámbitos, no solo de la universidad, sino escolares en general? Y entonces si la escuela tiene o sea, cambia el sentido y tiene pues otra visión de cómo formamos a este ciudadano, ¿no? En cuestiones básicas de, pues, valga la redundancia, de ciudadanía, pues ya habremos ganado frente a las crisis que vienen, porque si bien el estudiante no trabajará como médico, pero no va a salir a delinquir. Exacto. Estará haciendo lo que pueda hacer con las condiciones precarias donde vamos a estar todos, porque aquí ningún título te garantiza nada. Sin embargo, la decisión siempre podrá ser otra. Y eso creo que puede ser la ganancia de abrir la universidad, que llegue a la mayoría de las personas y que permita pues construir un tipo de cultura que al final nos lleva a una convivencia, porque hoy por hoy, si algo nos está costando es convivir, estar juntos, dice Carlos Esclear, hoy lo más difícil. Sí, 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 coincido plenamente en el colectivo, en el saber que parte de, porque además es parte de, por lo que están sucediendo diferentes acontecimientos, ¿no? Lamentablemente, por el no saber convivir, por cómo interpreto al otro, por este malestar que me causa la opinión de otros, porque cómo reacciono ante diferentes movimientos y además creo que mi perspectiva es la única, la que tiene la razón, un poco espacio para abrirte a nuevas ideas, a nuevos debates, ya ni siquiera abrir a la idea completa, sino al debate, a exponer tus argumentos, a escuchar, a enriquecer, Claro, pero verlos como colectivo me parece que sí, sí va a ser, ese sí es un reto, porque a claro, pesar de que estaban las instituciones, bueno, pues eso no quiere decir que estuviera dándose exacto, correctamente y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo hoy. claro, Hoy hay lugares que han hecho muy bien su trabajo, creo que de esto saldrán experiencias muy ricas en lo personal, profesionales, como personas para relacionarte con el otro, como alumno, incluso como el alumno ahora ve a su docente, porque quizá este proceso de empatía también claro, le cambió a él el decir, ok, me abrió
su espacio, volvió su casa, el aula, volvió su casa, o adaptó lo que pudo para poderlo ver ahí en las sesiones, ¿no? Para poder estar ahí. También creo que esa es otra parte que tendríamos que rescatar, pero algo con lo que voy uniendo con programas pasados y que me da mucho gusto es escuchar las reflexiones. Desde el doctor Luis nos decía, es humanizante llevar a hacernos conscientes de todo este proceso, cómo lo estamos viviendo, cómo lo vives tú, cómo lo vivo yo, ser empático contigo y saber que la educación no está en el edificio de la escuela, sino está en nosotros. Ahí va a estar el reto de cómo hacerlo. El doctor Rubén también habló de cómo tendríamos que regresar nosotros a las aulas con este tema de la mochila con la que tienen que regresar los maestros al aula, pero bien importante, hablaba de las ideas, de los conceptos del valor, del repensar la enseñanza, de esto. Justo el viernes pasado, el maestro Juan Carlos estaba resaltando la importancia del valor de la educación física, pero le decía yo, ¿cuál es el reto del docente? Decía yo, él nos comentaba lo importante que era para él ser docente. Y de cada uno de ustedes, y usted acaba de llegar, doctoral, tengo que repensarme yo, la universidad tendrá que repensar cómo hacer este tejido lo más sólido posible para entregar a los chicos que están la mejor materia para hacerlos parte de este tejido social en general, porque ahí es donde pueden vivir la amistad, la empatía por tantos procesos, por la edad, como decía usted, por los amigos, porque hay quienes tienen sus referentes en los docentes que están viendo en las aulas y dicen, sí, me encanta esta materia, quiero ser, tengo un referente, no sé, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar en la universidad y creo, coincido plenamente en que ese debe ser lo que tiene que ofrecer. Va a tener que cambiar mucho. Eso en sí es definitiva. Va a tener que entrarle a todo, a currícula, docencia, capacitaciones. ¿Cuáles son las capacitaciones más pertinentes? ¿Cuáles son los programas más pertinentes para capacitar a los docentes? ¿Qué tendrá que hacer con los alumnos? Pero aún más allá, ¿cómo va a llegar para que vayamos formando parte de una sociedad? Si no, que sea la mejor, que sí nos vayamos, que forme parte de lo que nos vamos formando como mejores seres humanos, ¿no? Que ponga su granito de arena para... Ahí, por ejemplo, pensar que hoy se habla de educación para la paz, ¿no? Pero Ujú, la paz no quiere decir que todos nos amamos. La paz se claro. basa en que aceptamos que hay conflicto. Es que entre nosotros va a haber conflicto, siempre va a haber conflicto, vamos a tener problemas. Pero el reto, y eso es lo que yo pienso que te puede dar la educación, la universidad en este momento también, es cómo yo aprendo a abordar ese conflicto. Porque si yo creo que es que nunca va a haber conflicto, eso le estamos vendiendo a cualquier persona una mentira. O sea, siempre en nuestras relaciones va a haber conflicto, porque somos diferentes. Sin embargo, ¿cómo le hacemos para superar el conflicto y que el conflicto no nos acabe a nosotros, ¿no? Y ahora que hablabas de la formación, yo creo que, o sea, en ese sentido, una formación tendrá que superar la visión técnica. Por lo regular siempre Ujú, estamos pensados. Yo que me formé como profesor de primaria, en la normal era muy técnico, o sea, es decir, yo sé hacer planeación y material y pues sí. todo de una cuestión bastante técnica, pero eso es lo mínimo que necesitamos, o sea, lo primero es dominar las técnicas pedagógicas, estrategias, pero creo que hay algo que está por encima y tiene que ver con la oportunidad de poder realizar una reflexión profunda de nuestra propia práctica, de lo que hacemos, de lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, esto va a sonar como a comercial, pero algo que hemos pensado desde la universidad Ujú, donde yo trabajo, que tenemos maestrías que forman profesores. O sea, que la idea son maestrías, le llamamos de profesionalización docente en pedagogía, liderazgo, desarrollo, orientación, y que esas maestrías, o sea, el centro, cuando decimos, bueno, ¿cuál es lo que tendría que ser primordial? Porque todos los posgrados de repente es como, vamos a darles contenidos de tecnología ujú, educativa, que todo lo tienen que saber, eso perfecto. Pero eso es el instrumento. Eso no posibilita el claro. cambio en sí, no lo hace y lo vamos a ver ahora con estos dispositivos que estamos trabajando. Lo que necesitamos es formar profesores reflexivos y esa reflexión se tiene que dar in situ, o sea, tiene que ser una reflexión que es Ujú, situada, que el profesor sea capaz de identificar
pues los elementos que son cercanos a él y cómo su práctica incide o cómo su práctica se tiene que transformar. Nosotros, ahora que comentaba de cuál tendrá que ser la cuestión formativa, nosotros reafirmamos en la universidad precisamente el papel que juega la reflexión de la práctica y cómo al final el profesor lo que tiene que hacer es, no importa si le salió bien o mal lo que aplicó, sino lo importante es cómo yo logro hacer una reflexión sobre eso que trabajé, porque si salió mal, que yo lo pueda identificar bueno, con miras a la transformación. Así es, porque además es lo que va a ser necesario en un ámbito laboral realmente, que yo pueda identificar y transformar, ¿no? O sea, Claro, poder hacer las cosas. Eso sí, es en lo real. No vas a esperar la claro, calificación, si es un 10 o lo resuelves. Al final exacto, tendrá claro. que llevarse a cabo. Así es, doctor. Pues la verdad es que voy a empezar a cerrarlo. Quisiera pedirle si tiene usted alguna recomendación de un libro que quiera recomendarnos para la comunidad de aprendiz. Y también, si quiere usted alguna frase que pudiera citar para cerrar el contexto de esta charla del día de hoy. Ok, bueno, libro, bueno, yo soy ferviente lector de Foucault, y entonces Ujú. hay un libro que me ha gustado mucho de él, que ya es el más famoso en realidad, pero que aún así a algunos no se ha llegado todavía, ¿no?, a sus manos, se llama Vigilar y Castigar. Porque en ese libro precisamente lo que hace Foucault es tambalear la estructura de lo que ya consideramos como ya dado ahí está. Por ejemplo, él habla de las cárceles y cómo se ejerce un ejercicio, una microfísica del poder desde las cárceles, pero también desde la escuela. Y de repente, yo soy profesor de política educativa. Y con los profesores me encanta porque iniciamos abordando estas temáticas y para ellos no había sido visible, o sea, el ejercicio de poder que ejerce el profesor y el ejercicio de poder que está sobre el profesor también Claro. y que él no lo ha identificado, él cree que solamente lo ejerce, ¿no? Y ese sería bueno, el libro, ¿no? Ajá. Y de ahí, pues una frase con la que yo he trabajado sobre todo, una educación que tiene que ser inclusiva, que tiene que ser justa, pero que se fundamenta en las relaciones. O sea, no son los dispositivos, no son los contenidos. Lo que tiene que estar al centro son nuestras relaciones, porque como dice Víctor Orón, nosotros somos nuestras relaciones. Y la educación entonces se tiene que sustentar en las relaciones y de ahí pues que pueda favorecer esto que yo le comentaba, el tejido social. ¿Sí? No sé si pudiera hacer rápidamente antes de cerrar un comercial que me Ah, han. claro, por supuesto. Sí, bueno, yo ya les había comentado que soy de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y bueno, hay un beneficio que tenemos para los profesores, los que quieran estudiar las maestrías y el doctorado, y es en las maestrías un 71% de descuento por ser profesor, no importa si es de privada o pública, y en el doctorado un 50%. Tenemos maestrías para profesores, o sea, que le llamamos profesionalizantes, y algunos programas que son en investigación como el doctorado o la maestría en calidad, en innovación y calidad educativa. Así que, pues también si piensan en formarse ahora, pues que nos vean como una opción, ahí los estaremos esperando. Y En la gracias. Universidad UPAEP. UPAE, así es. UPAEP, ¿cierto? Y de este libro que recientemente había presentado, doctor, que había presentado, ¿nos puede comentar un poquito también para dejarlo como recomendación? Ok, bueno, el libro, yo pertenezco a un cuerpo académico precisamente de profesionalización docente. Nosotros lo que hacemos es, dentro de los posgrados, es intentar formar docentes reflexivos. Y este libro, que por desgracia no lo dejé en Puebla, porque lo tenía, pero uno salió corriendo con la pandemia y no me traje. Yo pensaba regresar en 3 semanas, en Yo realidad, a también. Puebla, y ya vamos con 3 meses o más, ¿no? Bueno, este libro lo que recopila son lo que hemos construido en el cuerpo académico acerca de cómo entender la reflexión de la práctica docente. Trabajamos también desde una perspectiva de investigación-acción, cómo entender la docencia, estrategias también que pueden servir para el docente
y una reflexión, bueno, acerca tanto de temas como de inclusión educativa desde esta perspectiva reflexiva, pero también de tecnología, ¿no? Cómo la tecnología tiene que entrar, pero tiene que estar sustentada en un proceso reflexivo y no solamente una inserción que pensemos que la presencia de la tecnología lo solucionó todo, ¿no? Entonces, ese es el abordaje general del libro que lo tenemos en Editorial Delirio y que esperamos próximamente, bueno, que también empiece a circular porque precisamente salió cuando salió todo esto. Así es, se quedó ahí en una presentación virtual, Es, ¿cierto? exacto, así es. Ok, pues sí. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a los que No, estuvieron siguiendo este live. Bueno, no, seguramente lo buscaremos para comentar otro tema. Queremos hacer también otros programas ya con otros invitados para que nos regalen más de sus perspectivas, porque esto es lo que hace que la gente empiece a generar sus comentarios. A veces cuando entramos a un congreso o una conferencia decimos, ay, yo no puedo comentar, ¿no? O a veces son muy claros claro, ahí con el, exacto. solo podrán comentar los participantes. Nosotros Entonces, no, no. exacto. Entonces, esta es la línea. Queremos que ellos comenten, que ellos coincidan con nosotros, o también si tienen alguna opinión que no coincida mucho, bueno, que la Claro, expresen. adelante, Así está. Entonces, adelante. por eso agradecemos su presencia aquí en Aprendiz. Muchas gracias, doctor, y ya lo estaremos buscando más adelante. Claro que sí. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues yo quiero darle las gracias por estarnos acompañando justamente en este en vivo, por estarse poniendo en contacto con nosotros, a Luis, que parece que estuvo siguiendo toda nuestra transmisión, a Gonzalo, a Miguel, a Ileana Cruz, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Yo sé que ya eres parte del grupo de aprendiz, Guadalupe Chávez y Ana Jansin, como siempre, que nos estuvo siguiendo, acompañando aquí en esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta semana la verdad es que es riquísima, tenemos variedad de temas. El día de mañana tenemos una entrevista con Coctex Vargas, nos va a regalar esta entrevista para hablar del libro Educación y Cerebro. Es la primera vez que va a estar charlando sobre este tema porque va a tener su presentación el 18 de julio. Posteriormente, el día jueves, va a estar con nosotros Areli, también hablando de uno de los temas que se incluyeron en este libro. El día sábado va a estar con nosotros Alejandra Luna hablando de neuroevaluación, también uno de los temas. Vamos a robarles un poquito de esto que vinieron incluyendo en el libro y por qué es importante que pudiéramos acercarnos al mismo. Toda esta semana tenemos programas muy ricos, ya entramos al tema con ciudadanía digital, ya entramos al tema también la próxima semana tenemos una entrevista desde España con la maestra Lourdes, entonces está riquísimo todo el menú que tenemos aquí en Aprendiz y no quiero perder la oportunidad de agradecerle a toda la gente de educación física que estuvo conectando con nosotros, que ahora es parte del grupo de Aprendiz y también ya tenemos ahí en puerta un evento próximo para educación física. Así es que ustedes estén pendientes y no se han conectado a este grupo de aprendiz donde los estamos invitando a que comenten qué tema quieren ustedes que abordemos para que busquemos al especialista y se pueda trabajar. Hágalo, coméntelo ahí, coméntelo aquí en este espacio, coméntelo en donde encuentre el en vivo, en las repeticiones, y nosotros atendremos estas sugerencias. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya sabe usted, yo soy Alma Lorena y lo espero el día de mañana a las 7 de la tarde por el programa en el que estará el maestro Coutex. Gracias, nos vemos mañana.